Hoy hablaremos sobre las variedades lingüísticas, diastrácticas o sociales. Se refiere a la modalidad lingüística adoptada por una lengua en función de la que pertenecía del hablante en un grupo específico. Estas variedades señalan la posición socioeconómica del hablante, así como su formación cultural. Las variedades diastrácticas o sociales reflejan la diferencia lingüística que surge debido a factores socioculturales como la edad, la clase social, la educación y la etnia de los hablantes. Las variedades lingüísticas extarias o cronolectos. También conocidas como cronolectos, se refiere a las distintas formas de hablar que puede tener una persona de diferentes edades al hablar el mismo idioma. Estas variedades lingüísticas están influenciadas por la edad del hablante y pueden manifestarse en cambio en el vocabulario, la pronunciación, la entonación y otras características lingüísticas. Por ejemplo, el cronolecto infantil se caracteriza por el uso de términos específicos asociados a la edad temprana, como imitar sonidos de animales para referirse a ellos. En contraste, el cronolecto adolescente puede incluir términos o expresiones propias de la etapa de la vida, mientras que el cronolecto adulto refleja las particularidades lingüísticas de la persona en una etapa más avanzada. Estas variaciones en el lenguaje según la edad demuestran cómo el contexto externo influye en forma en las que las personas se expresan y se comunican. Acá tenemos que nos dice entonces que la variedad lingüística es una forma específica del lenguaje natural caracterizado por un conjunto de rasgos lingüísticos usados por una determinada comunidad de hablantes, vinculados entre sí por relaciones sociales, geográficas o culturales. Tenemos variedades lingüísticas, tenemos la variedad diacrónica, tenemos la variedad minoritarias o ecolectos, las variedades personales o idiolectos, las variedades tecnológicas o tecnolectos. Hablemos un poco sobre lo que es la variedad diacrónica. Es aquella que se relaciona con el tiempo lingüístico a través de los tiempos, que permite el estudio de cómo el idioma ha ido mutando con el pasar del tiempo, con el conforme y el uso se va imponiéndonos nuevas normas. Eso se hace de forma de estudiar el español medieval y cotejarlo con el español moderno. Por ejemplo, un español antiguo se utilizaba la palabra mesura para referirse a la moderación o prudencia, mientras que en el español actual se emplea más comúnmente el término moderación. Esta comparación muestra cómo el lenguaje ha evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando cambios en la sociedad y culturas y las preferencias lingüísticas. Tenemos el dialecto. Nos dice que en lingüística, la palabra dialecto hace referencia a una posible variedad de una lengua. Frecuentemente se usa el término dialecto como para referirse a una variedad geográfica o una lengua asociada con una determinada zona. Dicho en otras palabras, el dialecto son cada una de las formas específicas de hablar del idioma y se distingue de su hablar, aunque pertenezcan al mismo sistema de significados. Es decir, las personas, por ejemplo, que viven en Brasil hablan portugués. Las personas que viven en España, que viven en América del Sur, hablan español. Sin embargo, cuando se habla español se tiene un acento totalmente diferente, por ejemplo, los ecuatorianos, los peruanos y los venezolanos. Tenemos las personas de América del Norte que hablan inglés, entre otros idiomas variados. Tenemos las personas de África también que hablan inglés y otros idiomas. Las personas un poco donde en el América, vamos a decir en la parte asiática, hablan chino, mandarín, coreano, una cantidad de idiomas que los caracteriza. De eso es el dialecto. Luego tenemos el socioelecto. Por sociolecto se entiende la manera de hablar de un grupo social determinado. El uso cotidiano del lenguaje hablado, un mismo idioma que se puede hablar de muchas maneras. Y en este sentido, cuando un colectivo o grupo social tiene una forma de expresarse, está utilizando un sociolecto.
El sociolecto puede ser varios niveles, culto o vulgar. Ejemplo, tenemos acá un pequeño ejemplo donde un adolescente de clase baja podría decirle a otro: mira las llantas de ese guachín, seguro que cuestan un montón. Un joven de una clase social, en cambio, pronuncia la misma idea de la siguiente forma: mira esas zapatillas de ese chico, seguro que cuestan mucha plata. Términos como llanta y guachín y la expresión te cuesta un montón, por lo tanto, puede asociarse a un sociolecto determinado ya que son empleados por un grupo social. De eso tenemos mucha variedad en nuestra Venezuela. Luego tenemos lo que es el cronolecto. Nos habla de que es una variedad lingüística cuya forma está dada por la edad de la persona. Esto quiere decir que de acuerdo al grupo etario al que pertenece, un sujeto suele emplear vocablos y expresiones determinadas y que son más utilizados por los individuos y otros conjuntos etarios. Al estar vinculado con la edad, quien usa una determinada cronolecto, se empleará dicha variante lingüística durante toda la vida, sino que con el tiempo adopta otros cronolectos. Esto nos lleva a reconocer tres tipos de cronolecto: el infantil, el juvenil y el adulto. Vamos a tener un pequeño ejemplo donde dice: supongamos que una joven ingresa a un restaurante y comienza a insultar a los comensales. Un adolescente argentino, al hacer referencia a dicha situación, podría expresar: el pibe entró resacao y empezó a delirar a todos. Un adulto de la misma nacionalidad, en cambio, puede comentar con respeto: el muchacho entró muy alterado y empezó a agredir a todos. Si se comparan ambas declaraciones, se puede advertir la diferencia del cronolecto: chabón, rascao y delirar, como sinónimo de atacar verbal o vulgar. Son términos propios de los adolescentes, poco usados por los adultos. Luego tenemos una lengua estándar. La lengua estándar lingüística o variedad estándar es una variedad ampliamente definida y en general entendida por todos los hablantes de la lengua. Frecuentemente es una forma usada de la forma educada formal y la más usada ampliamente por los medios de comunicación. Por ejemplo, se puede ver que la lengua estándar es un diccionario que unifique un vocabulario y una ortografía estandarizados. Una vida pública, por ejemplo, en el Poder Judicial o el Poder Legislativo. Y la enseñanza escolar de la ortografía y la gramática estandarizada. Luego tenemos acá un pequeño video donde está la variación de la lingüística. Veámoslo. Vamos a pasar a las variaciones lingüísticas. Tenemos el dialecto, sociolecto e idiolecto e interlecto. Se le va a llamar dialecto o también variación diatópica, o también geolecto e incluso, ¿qué puedo decir?, isolecto. El dialecto es la variación geográfica territorial o también la variación regional. En Lima, en Cusco, en Abancay, en Pucallpa, en México, en Argentina, ¿utilizan diferentes lenguas o usan la misma lengua? ¿Usan la misma lengua, sí o no? Todititos pues utilizan ¿qué cosita? Utilizan el español pues, pero cada uno de estos sectores lo van a utilizar de forma diferente. Se dice también que el dialecto, chicos, es de eje horizontal. Eje horizontal quiere decir que no hay un dialecto superior, tampoco hay un dialecto inferior. La isoglosa, chicos, es la frontera entre dos dialectos. Ya digamos que Perú y Bolivia, digamos. Ya Perú y Bolivia van a limitar. Ya a esta fronterita que va a haber entre dos dialectos se le va a llamar isoglosa.
vamos a pasar al sociolecto. Se le llama sociolecto o también variación diastrática. Es la variación sociocultural. Sociocultural quiere decir la variación que va a haber pues en una sociedad. Esto quiere decir, chicos, que es la variación por niveles sociales. Es la variación por clases sociales. Es la variación por estratos sociales. O también es la variación por capas sociales, ¿ya? Tenemos el acrolecto, mesolecto y basilecto. Tenemos esos tres. ¿Quiénes utilizan un acrolecto? Los sectores sociales altos, la clase educada, los sectores sociales cultos, pues. El mesolecto lo van a utilizar la clase media, es un lenguaje familiar, un lenguaje amical, el lenguaje que utilizas cuando estás con tus amigos, cuando estás con tu papá. Y el basilecto lo utilizan los sectores populares bajos, jergas, groserías, palabras vulgares, términos soeces. Esta palabrita achicar pertenece a la clase baja. Orinar, ¿qué sería? La clase media, pues sería un mesolecto, ¿sí o no? Voy a ir a orinar, pero si serías una persona culta, voy a ir a miccionar, ¿sí o no? El idiolecto, chicos, más conocido como la variación diafásica, es la variación individual, es la variación personal, la variación particular. Influyen factores como el sexo, como la edad, el contexto y también la profesión. Influyen factores. Por ejemplo, chicos, esto es algo obvio que un varoncito habla de forma diferente pues que una mujercita. Obviamente nosotros los varones tenemos la voz más gruesa, ¿sí o no? Y las mujeres tienen una voz más aguda, pues nosotros los machos alfa hablamos grueso, ¿sí o no? Hola bebé, hablamos algo así, ¿sí o no? Influye también por la edad, ya la edad. Cuando por ejemplo tú tenías 5 añitos que decías, mamá, yo quiero dulce, mamá, yo quiero chupetín. Ahora, ¿qué le dice? Hola vieja, pásame el ron. Interlecto, cuando se aprende una segunda lengua. Sobre todo se define interlecto cuando una persona, por ejemplo, únicamente sabe hablar el idioma quechua hasta los 7 años por ahí, y de los 7 años recién empieza a hablar español. Y luego a esta parte, chicos, se le va a quedar pues esa lengua materna y va a empezar a motear, ¿ya? A esa forma de moteo se le va a llamar interlecto.